el domingo pasado? Bien, dos. ¿Pudo ver la reflexión que realizó el hermano Mauricio hace 1 año y medio atrás? No me responda, no me responda, por favor. Bien, la prédica del domingo pasado tenía como título La bienaventuranza de no poseer nada. El texto de la prédica anterior era bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sí? Voy a hacer un repaso rapidito, ¿sí? En grandes saltos, como para que nosotros podamos meternos en la continuación que tengo para compartir. Decíamos que el Señor, todo lo que había preparado, todo lo que el Señor había hecho, era para el bienestar del hombre, ¿no? Y pensábamos allí por un momento en el Edén, allá en la creación del Señor, para que Adán pueda estar allí. Pensábamos también allí en el nacimiento de un hijo, ¿no? Los preparativos para el nacimiento de un hijo, cómo uno se preparaba, o se prepara, ¿no? Se prepara para poder recibir a aquella criatura que está esperando, ¿no? Trata de brindarle absolutamente todas las cosas que en su mente piensa que son necesarias para su bienestar. Todo lo que Dios creó fue para el bienestar del hombre, pero era indispensable que todo estuviera subordinado a Él, ¿no? Hablábamos allí de que hay usurpadores que pelean afanosamente por el centro de nuestro corazón. Identificábamos algunos de ellos como el orgullo, el ego, la altivez, la vanagloria, las envidias. Y le daba la característica de cada una de ellas, que lo saqué del diccionario, y después, si usted quiere, también puede buscarlo allí para profundizar un poco más en aquello que en muchas cosas puede ser que nos identifique. A mí, en lo personal, por mucho tiempo me he identificado con muchas de ellas. No quiere decir que hoy soy santo, pero lucho con muchas cosas que me hacen a mi condición de hijo de Dios, ¿no? Para poder perfeccionar, para poder lograr cada día aquello que el Señor me pide que haga, ¿sí? Y poder identificarlo es algo para nosotros esencial, ¿no? Poder descubrir el origen de por qué hago tal cosa. Descubrir ese origen es importantísimo, ¿no? Cuando yo me siento, insisto siempre en lo mismo. Yo no sé cuánto piensan en sí mismos para poder identificar quizás allí ciertas cosas, porque en nuestra oración, cuando nosotros le pedimos al Señor que quebrante nuestro corazón, como cantábamos recién, que quebrante mi vida, te entrego mi voluntad, ¿no? Cuando nosotros identificamos allí en nuestra oración y decimos, Señor, yo reconozco delante de tu presencia, Señor, que soy rebelde, que soy pecador, que este punto, que esto que yo identifico en mí, yo siento que no me deja avanzar, siento que no me deja poder crecer, vengo luchando con ello, y para eso, hoy que lo identifico, necesito de tu ayuda, necesito desarraigarlo de mi corazón, necesito quitarlo, necesito pasar a una nueva etapa, necesito crecer, necesito profundizar en el conocimiento de vos para poder así seguir identificando tantas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, ¿no? Si tuviéramos quizás la posibilidad de abrir la puerta de nuestro corazón, ¿cómo encontraríamos? ¿No? Imagínese que usted entra a una habitación cuando abre la puerta de una habitación y se encuentra allí. Puede ser una habitación ordenada, donde se tendió la cama, donde está todo ordenadito. O puede ser una habitación donde abren y se guardan un montón de cosas que yo sé que acá dejé. Yo sé que todo esto está, ¿eh? Yo sé que por acá, ¿no? ¿Cuántos no tienen un galponcito? Yo no tengo, digo, pero sí tengo un rinconcito, un montón de cosas que yo entiendo
Así que cuando mi esposa, en el afán de ordenar absolutamente todo, me mueve ese cosito de ahí, ¿no? Porque se va a meter en mi rinconcito, se va a meter en mi rinconcito, ¿no? Si nosotros pudiéramos entrar allí por un momento y abrir la puerta de nuestro corazón, ¿cuántas cosas encontraríamos? ¿Qué encontraríamos? ¿No? Podríamos cerrar nuestros ojos y por lo menos imaginarlo, aquellos que intentamos profundizar en la imaginación, poder quizás hacernos esa imagen de decir, ¿qué puede haber dentro de mi corazón? ¿Hay una habitación preparada? ¿Hay una habitación lista para habitar? ¿Hay una habitación, ocupada por un montón de cosas, valga la redundancia? Pero decía que allí, que alguien metió la cola, ¿no? Que el pecado introdujo complicaciones en aquel diseño que Dios tenía para poder compartir de su amor, ¿no? Cuando Él nos creó para poder compartir de su amor, el pecado metió la cola allí. Y por causa del pecado, muchas de las cosas que hoy nos tocan enfrentar son paga de la consecuencia de ese pecado que nosotros luchamos o que directamente lo tenemos como un compañero. Porque no sé hasta qué punto cada uno lucha con su pecado. No sé hasta qué punto cada uno reconoce su falta y lucha en contra de esa falta y lucha en contra de eso para decirle, no tenés control sobre mi vida. En el nombre de Jesús yo soy libre, como cantábamos. Y ese pecado no me puede dominar. Ese pecado no puede tener control sobre mi vida. Esa situación, esa circunstancia yo la debo revertir. Porque el que está conmigo me da la capacidad, la sabiduría, la fuerza para poder revertir. ¿No? Decíamos que la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte. ¿Sí? Dice, nuestros infortunios comenzaron cuando Dios fue forzado a salir de nuestro corazón. Allí comenzó todo aquello que nosotros hoy podemos, al abrir la puerta, podemos identificar. Ego, orgullo, altivez, vanagloria, envidia, etc. ¿Sí? Dentro del corazón humano hay una raíz de mala naturaleza que insta a poseer más y más. Hablábamos de la codicia. ¿Sí? Así en Génesis 3:6, cuando la mujer vio aquel árbol y codició, ¿no? Hasta que lo codició, hasta que lo fue, y no metió la pata sola, metió la pata con el compañero también, ¿no? Recordaba uno de otros videos que vi por ahí también. Había una pareja sentada tomando mate y el esposo le decía, ¿sabes qué estuve pensando? Le dice, ¿te acordás cuando pasamos esta situación? Que nos costó salir, ¿no? Nombraba algunas, sí, y vos estuviste conmigo, le decía. ¿Y te acordás de esta otra situación? Y vos estuviste a mi lado. ¿No? Como que se ponía melancólico. Y le decía, y yo llegué a la conclusión de que el problema sos vos. ¿No? No era que te estaba poniendo melancólico. El tipo sacó la conclusión, ¿no? De que él tenía la mala pata porque, ¿no? Tenía que cambiar de compañero. Bueno, chacarrillo, ¿no? No le idea del domingo pasado, recordé, el Señor me decía, dice que de esa codicia de los deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte, ¿no? Leían porque el jueves también recordábamos, ¿no? Allí cualquiera que quiera ganar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Estudiábamos el jueves allí con una trampa del pastor también, ¿no? Donde le dábamos la respuesta, no, y era la respuesta, pero bueno. Es trampa, lo vamos descubriendo de a poco, lo vamos descubriendo. Dice, los bienaventurados que poseen el reino son aquellos que han repudiado todo lo externo y han desarraigado todo deseo de poseer cosas, ¿no? Desarraigado
del corazón todo deseo de poseer cosas. Nosotros vamos a entrar ahora en una historia en donde es conocida, pero siempre decimos que por más que sea conocida, nosotros podemos profundizar aún más, porque el Señor sigue revelándonos aquello que buscamos un poco del conocimiento en esa búsqueda de poder profundizar y entender muchas cosas que por ahí aún no hemos entendido. Entonces, en este comienzo, recordando un poco lo que fue la prédica del domingo pasado, donde debíamos identificar cuáles son las cosas que hoy pelean por el centro de nuestro corazón y en qué lugar de la fila Dios está, ¿no? Identificar allí en qué posición está Dios, tercero, cuarto, quinto, aunque esté segundo, estamos fuera de su voluntad, porque Él debe ser el centro de nuestro corazón. Si el Señor, si uno se pone así y no me sale la palabra, pero uno se queda, se relaja y dice, bueno, medianamente estoy bien porque tú estás segundo, el Señor está segundo, está ahí nomás, está a un paso. No, sigue estando en falta, el Señor debe ser la prioridad de nuestras vidas. ¿Sí? Le voy a pedir que me acompañe allí en el libro de Génesis, capítulo 22. Dice, en esta historia de Abraham e Isaac tenemos una descripción dramática de lo que es la vida completamente rendida. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice, aconteció, le voy a pedir que me siga allí porque vamos a leer unos cuantos versículos. Sí, para que pueda también allí. Dice así en el nombre de Jesús. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham al nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendiente poseerán las puertas de sus enemigos. Bien, siga allí el texto, después yo lo invito a que siga leyendo el capítulo. Nosotros esta historia, muchos la conocen o la identifican
no sé, por haberla oído, no sé si quizás muchos por haber profundizado en ella, otros por encontrar una comparación en lo que nosotros vamos a ver. Pero el versículo 1 dice allí que probó Dios a Abraham, ¿no? Para incitarlo a pecar, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tampoco tienta a nadie, dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Entonces, yo creo que nosotros primero veamos un poquito aquí. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Con qué intención prueba Dios? ¿Con qué intención nosotros podríamos pensar que Dios lo probó o prueba a una persona? Para ver su debilidad, para ver su fragilidad, para que Él pueda ver nuestra fe. ¿No? Eso es algo que nosotros debemos identificar allí. Dios no tienta, Dios dice, Dios probó, Dios no tentó, porque como le dice en Santiago, Dios no puede ser tentado. Y Él tampoco tienta a nadie, sino, dice a continuación, que de nuestras propias concupiscencias nosotros somos tentados. Y cuando leíamos anteriormente, cuando dejamos crecer al pecado, se concibe el pecado, y es la paga que después tenemos que nosotros pagar, ¿no? Entonces, Dios no tienta, Dios probó en este caso a Abraham, porque en la historia que nosotros vamos a entrar a relatar y a ver, ¿sí? Dice que mandó ahí en ese instante, dice que mandó en ese instante y le dio una orden a Abraham. Y la respuesta de Abraham en aquel momento, ¿cuál fue? Heme aquí, ¿no? Señor, acá estoy. Yo pensaba, ¿no? Yo estaba leyendo y decía, ¿cómo es la respuesta de una persona hacia un llamado de Dios? ¿No? En este caso, un hombre obediente, un hombre que tenía relación con Dios, un hombre que conocía la voz de Dios, un hombre que se relacionaba con Dios, ¿no? Cuando le dice a Abraham, heme aquí, ¿no? Acá estoy, listo, preparado, mande, ¿no? Como un siervo, mande, diga, no sé, voy, dígame lo que tengo que hacer y voy, ¿sí? Y él respondió inmediatamente que estaba listo para el servicio. Pero dice que, volviendo un poquito para atrás, ¿sí? Que Dios lo probó, porque nuestra fe se prueba, dice allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, acompáñenme rapidito. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿No? Dice que la prueba, ¿no? Es para que nosotros podamos a través de esa prueba, obviamente, aferrarnos a aquel en quien nosotros confiamos, pero que el resultado de esa prueba sea para gloria, alabanza y honra de aquel en quien nosotros nos guardamos o nos refugiamos a la hora de enfrentar esa prueba. No es para que nosotros recibamos de parte de nadie, che, qué bien que te la aguantaste, ¿eh? La verdad que te la recontra aguantaste, te felicito, porque saliste solo, no pediste ayuda. No, dice que nuestra prueba, nosotros como cristianos, nuestra prueba, el final de nuestra prueba o el proceso de nuestra prueba es para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor, probando allí en aquella circunstancia y en aquella situación que a nosotros nos toque enfrentar, pudiendo cada uno de nosotros reconocer que sin la ayuda, que sin la fuerza que el Señor nos provee y nos da cada día, nosotros es imposible superar ninguna circunstancia que nosotros tengamos que atravesar. Es imposible encontrar nosotros esa paz y esa tranquilidad que el Señor nos produce en medio de alguna situación que nos toca vivir. ¿No? Porque nosotros, aún en nuestra rebeldía, aún en la carnalidad que todavía muchas veces nos brota,
¿sí? Entendemos y vemos allí que si nosotros no tuviéramos la ayuda del Señor en las cosas que nos pasan, no sé cómo estaría, no sé en qué circunstancia hoy nosotros nos encontraríamos. ¿Cuál sería nuestra postura hoy si nosotros no entendiéramos que el que nos da la fuerza, que el que nos ayuda, que el que nos acompaña, que el que nos da la estrategia, el que nos marca la puerta, el que nos marca los pasos para poder salir de esa situación, es la ayuda del Señor? No sé dónde estaríamos nosotros, ¿no? Porque en el medio de la prueba, en el medio del proceso, nuestra mente divaga por un montón de lugares. Nuestra mente está buscando un montón de alternativas hasta que de repente aterrizamos y entendemos que hay un solo camino para poder afrontar esa situación. Y cuando nosotros aterrizamos y entendemos y buscamos de quién es nuestra ayuda verdadera para poder, el resultado de eso termina siendo en que por confiar y depositar nuestra confianza en Él debe recibir gloria, honra y alabanza, porque fue Él quien nos dio la fuerza para poder pasar esa situación. Pero ¿cómo respondemos nosotros a un llamado de Dios? ¿No? Él le dijo: heme aquí. Estaba preparado, estaba dispuesto a hacer lo que le pedía, ¿no? Yo pensaba allí y decía: ¿qué puedo identificar, no? Como cuando llaman a un soldado, ¿no? Y le dice: soldado Luis. Sí, mi coronel. Sí, mi capitán. Sí, estoy acá, listo, preparado, ¿no? Porque un soldado está preparado para recibir la orden de alguien mayor, ¿no? Y la respuesta no es: Luis, ¿qué querés? Luis, venga para acá. Pará. Luis, vení para acá, te dije 2 veces. Ahí voy. ¿No? No sé. Es que nosotros deberíamos identificar cómo es también allí nuestra respuesta, ¿no? Porque nosotros la identificamos hoy como el soldado Luis, por ejemplo, lo usó mi amigo de ejemplo. Pero ¿cómo es nuestra respuesta a un llamado muchas veces del Señor? ¿Tenemos identificado nosotros la voz del Señor? ¿Entendemos cuando el Señor nos llama? ¿Reaccionamos de esta misma forma? Señor, heme aquí, estoy listo. Señor, habla porque tu siervo oye. Señor, lo que me pidas ahora a continuación, yo quiero escucharte hablar y ir a hacer lo que vos me pidas que haga. Cuando nosotros nos encontramos en esa situación y buscamos y tratamos de profundizar en ese pensamiento, empezamos a sentir cosquillas en la panza, nos empiezan a temblar las manos, las piernas, porque uno, ¿no? Decía: si el Señor me llama, yo estoy. Bueno, Gonzalo, ¿no? Y empieza uno a temblar porque ¿qué me va a mandar a hacer? ¿Qué me va a pedir que deje? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, es para pensarlo, ¿no? Versículo 2 de Génesis 22 dice: y Abraham se levantó, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿No? Heme aquí, le dijo, el tipo, heme aquí. Y el Señor le dice: toma ahora a tu hijo y ofrécemelo en holocausto. ¿No? Sí, así ese silencio quizás se produjo en ese momento, ¿no? Porque uno está dispuesto muchas veces, dice: yo estoy dispuesto a servirte en lo que sea. Pero cuando el Señor manda, cuando el Señor ordena, cuando el Señor pide, ¿no? Empiezan quizás en un silencio, empezamos a tener un montón de cosas en nuestro pensamiento. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Le pregunto? ¿No le pregunto? Bueno, conclusión para que nosotros podamos pensar también en cómo son nuestras respuestas para con el Señor. Toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, y ofrécemelo en holocausto. Nosotros pensemos por un momento en lo que significaba Isaac para Abraham. Pensemos por un momento eso, en lo que significaba su único hijo. Nosotros decíamos en la prédica anterior, y yo recién le decía, cómo uno se prepara para recibir a un hijo. En este caso,
cuando Abraham había recibido a su hijo, tenía 100 años, ¿no? Era la promesa de Dios para él, para su esposa. Imagínense que ahora el Señor le dice, ofrecémelo en holocausto. Pero pensemos un poquito con menos años de edad de la vida de Isaac. Pensemos en todo lo que significaba para Abraham su hijo, en haberlo acompañado en su crecimiento, en haberle brindado las cosas que necesitaba. No digo en jugar a la pelota, porque no me imagino ¿no? jugando a la pelota allí, Abraham, o agachando, ¿no? Jugando a la bolita, haciendo algún juego que nosotros identificamos hoy. Pero imagínense compartiendo con su hijo absolutamente todo. Su hijo era su gozo, su hijo era su alegría, su hijo con el que compartía la cena, con el que compartía el desayuno, con el que compartía el almuerzo, con el que compartía salir a caminar, con el que compartía hacer todo lo que usted se imagine en el transcurso de años con su hijo. En este caso, Isaac le dice al Señor, ofrécemelo allí, en holocausto, ¿no? Es como recibir, decía un comentario, es como de repente recibir una puñalada en el medio del corazón, ¿no? Nosotros lo identificamos muchas veces cuando recibimos una noticia, me cayó como un balde de agua fría, ¿no? En este caso Dios iba a algo tan profundo de los sentimientos de Abraham que le decía que le ofrezca allí, que le ofrezca a su hijo. Dice allí también, he estado buscando y hay un texto que le quiero que me acompañe en Gálatas capítulo 1, versículo 16. Y es una respuesta inmediata también a un llamado de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Pero vamos a leerlo, a ver. En la NTV, desde el versículo 11, dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. ¿No? Allí esa frase, cuando esto sucedió, no me apresuré a comentárselo, a razonarlo con nadie. Cuando Dios me llamó, obedecí a ese llamado. Cuando Dios me llamó, yo obedecí a ese llamado. Es como cuando el Señor llamó a sus discípulos también, ¿no? Estaban allí caminando del Señor por el costado, por la orilla del mar allí, y lo vio a Simón y a Andrés, su hermano, que estaban con las redes allí, y le dijo: síganme que yo les voy a enseñar a hacer pescadores de hombres, ¿no? Dice, al instante dejaron las redes y le siguieron. Después siguió caminando, encontró a Jacobo, a Juan también, lo llamó, dice que dejaron sus cosas y fueron y le siguieron. Después caminando con el Señor lo vio allí a Mateo, ¿no? Cobrando allí los tributos, también le dijo: deja todo eso, ven y sígueme. Esos encuentros, ¿no? Un encuentro genuino y verdadero con el Señor es dejar todo y seguir en pos de aquel que te llama para algo especial, de aquel que te llama con un propósito que nosotros deberíamos identificar. Cuando nosotros entendemos que ese llamado de Dios, vuelvo a insistir, ¿no? Cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados por Dios, nosotros dejamos absolutamente todo para ir en pos de aquel que nos llamó, en obediencia,
lo dejamos para poder cambiar todo lo que sea necesario cambiar en nosotros y poder así ir en pos de aquello que nosotros hemos sido llamados a hacer, o el propósito que tenemos por hacer, porque cuando Dios te llama es por un propósito, es por algo que nosotros deberíamos estar haciendo en este tiempo, o es algo que ya debería estar iniciado. Nosotros nos escudamos, la gente muchas veces se escuda en esa frase que dice, ya va a llegar el tiempo de Dios, ya va a llegar el tiempo de Dios. Y nosotros no entendemos que el tiempo de Dios ya llegó, que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, que el tiempo de Dios es ahora, que el tiempo de Dios ya se cumplió y es ahora donde yo tengo que accionar a hacer lo que por años me viene enseñando que debo hacer, lo que por años me viene instando y en su misericordia, en su amor recordando lo que viene haciendo en el trabajo minucioso, teniendo esa paciencia incomparable como la que Él tiene. Y nosotros nos seguimos escudando creyendo con esa frase mentirosa, cuando sea el tiempo de Dios lo voy a empezar a hacer. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanas y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Duro, ¿no? Esto es algo de lo que nosotros ya veníamos estudiando, porque a continuación sigue, ¿no? Donde decíamos que si alguno quiere salvar su vida, la perderá, pero aquel que quiera, ¿no?, perder su vida por causa de mí, ese la hallará. Allí quizás podemos identificar, o no, algunas razones por las cuales el Señor le decía, si es que no deja el padre, madre, hermano, hijo, no pueden ser mis discípulos. Porque vuelvo a las excusas que por ahí muchas veces ponemos nosotros, porque yo lo he hecho por mucho tiempo, ¿no? Cuando mi esposa venga a la iglesia, yo voy a venir con ella. Cuando mis hijos empiecen a venir a la iglesia, yo voy a empezar a venir a la iglesia, ¿no? Y así identificar cada una de estas cosas y aún otras más. Identificar allí. Y el Señor dice, el que no dejare cada una de estas cosas. No quiere decir, el Señor no es eso que dice, vas a hacer lo que yo te digo y nada más no tenés que seguir. No. Lo que el Señor intentó y que hoy nos toca a nosotros como portadores de la palabra explicar, es que habla de que nosotros debemos desarraigar de nuestros corazones todo tipo de excusa que nos impida a nosotros poder hacer en este tiempo lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Son todas excusas, son todas cosas que nosotros vamos y nos convencemos nosotros mismos muchas veces. Nosotros tenemos un pensamiento tan audaz que nos convencemos a nosotros mismos. Nuestras propias excusas son las que convencen a nuestras excusas para poder a través de ellas creer que la determinación que nosotros tomamos es la correcta. Y vamos postergando y nos vamos dejando y nos vamos quedando y va siendo cada vez peor nuestra decadencia porque encontramos siempre la excusa perfecta para la excusa anterior. Pero aquel que no dejare, aquel que no intente en este tiempo devolverle al Señor la prioridad de su corazón, no puede ser su discípulo. Aquellos que tienen en la lista identificado y el Señor no está en el primer lugar, no puede ser discípulo del Señor. O sea, puede venir a la iglesia, puede participar de todas las reuniones, puede estar en el servicio, pero nunca conocer de verdad en lo profundo al Señor. Porque ocupa en su corazón hay otra cosa, hay otra prioridad. Cuando uno viene con un corazón rendido a Dios, con la necesidad de conocerlo a través de las Escrituras, saber cómo Él piensa, saber lo que le gusta, saber lo que le agrada, conocerlo profundamente. Lo demás pasa a ser secundario, el servicio. ¿Sabe por qué? Porque uno lo hace
con alegría, uno lo hace con gusto, uno lo hace con placer. La prioridad nuestra no es asistir a todas las reuniones, la prioridad nuestra es devolverle al Señor el centro de nuestro corazón y poder conocerlo y profundizar en el conocimiento de tal forma que nosotros podamos entender el maravilloso privilegio que Él nos regaló de poder presentarnos delante de su presencia. Parece algo que, muchas veces parece algo que nosotros lo merecemos. Sí, yo me lo merezco presentar delante. No nos merecemos absolutamente nada. Es su gracia, es su misericordia, es su amor la que a nosotros nos da la posibilidad de presentarnos delante de Él. Es su gracia, es su misericordia, es su amor que a nosotros nos permite poder presentarnos delante de Él. Volvamos por favor a Génesis capítulo 22. Dice el versículo 3, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro. Perdón, lo voy a leer en la 60. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sí? Dice, Abraham se levantó temprano para que no hubiera apariencia de demora ni desagrado de su parte. Hizo todos los preparativos para el sacrificio antes de emprender el viaje. ¿No? El Señor lo mandó y él fue obediente enseguida al mandato, al mandato que Dios a lo que Dios le había pedido. Él dice, él guardó el doloroso secreto sepultado en su pecho. ¿No? Imagínense que lo que Dios le había pedido había producido seguramente en su corazón un impacto, un choque, algo que le produjo, pero que él lo tenía guardado allí adentro. Él fue a preparar absolutamente todo lo que Dios le había dicho, pero no fue que se lo comentó a todos. Él preparó allí hasta su hijo, ¿sí? Y emprendió el viaje. Dice, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pensemos nosotros, y pensemos por un momento allí. Abraham preparó absolutamente todo, preparó todo. Están las niñas en el baño, por favor, alguien que se fije. Preparó todo allí, aquí para el viaje. Usted imagínense caminar con su hijo allí, ¿no? Y seguramente en su mente pensando, ¿no? Lo que el Señor le había pedido. Pero él caminaba en obediencia. Él caminaba en esa obediencia por lo que Dios le había pedido. Imagínense que caminaba seguramente allí, mirándolo a su hijo. Caminar a su lado y decía, el Señor me pidió que lo sacrifique. Yo estoy yendo caminando al lado de mi hijo. Tendré que preparar allí un altar, poner la leña y sacrificar, no sé. Pienso yo, como puedo pensar cualquiera de nosotros, ¿no? En ese momento, en todas las sensaciones, en todos los sentimientos que se producían allí en el corazón de Abraham caminando con su hijo. Dice, versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, ¿no? Padre mío, y él respondió, venme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Otra puñalada más, o empujó, ¿no? El cuchillo lo más profundo de su corazón. Tenemos todo, pa, le dijo. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y respondió a Abraham, dice, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿No? Aún él guardaba allí en su corazón aquello que Dios le había pedido que haga. ¿No? Y aún así el muchacho, Isaac, le dice, ¿dónde está el cordero? El hijo en obediencia también seguía caminando por al lado de él, ¿no? Confiando también en lo que el padre tenía como determinación a hacer, aunque él no lo sabía. Él
En la obediencia el Hijo caminaba junto al Padre. Téngalo presente. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Justo acá hay una frase que la gente del mundo la utiliza y a mí me molesta. Pero que el cristiano la usa también, teniendo el conocimiento de la misma, y la usa como la usa la gente del mundo. ¿No? Dios proveerá. ¿No? Andale, Dios proveerá. Vos mandale para adelante, Dios proveerá. A mí en lo personal, me molesta cuando alguien del mundo la dice, pero entiendo que no sabe lo que está diciendo. Pero me molesta mucho más cuando alguien que se le ha enseñado, cuando alguien que ha leído y entiende lo que quiere decir esa palabra, la utiliza como la utiliza la gente del mundo. Dios proveerá, mandale, hacer lo que quiera. Sí, vos seguí para adelante, Dios proveerá. ¿No? Como cuando se quema un muñeco, así empiezo yo. Me molesta. Esto para que nosotros tengamos en cuenta de ahora en más, a la hora de utilizar. Cada una de las palabras que nosotros tengamos conocimiento de lo que significan en las Escrituras, no la podemos utilizar como la utiliza la gente del mundo. Ninguno de nosotros que estudia la palabra de Dios y que entiende el significado de lo que quiere decir la palabra, puede utilizar la palabra como la utiliza la gente del mundo. Porque primero y principal vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor de aquello que nosotros decimos. Y segundo, que no es un juego la palabra del Señor. Debe tener su respeto, debe tener esa enseñanza que conlleva aquel que la dice como una simple frase nada más sacada de contexto. Nosotros allí tenemos que estar preparados para decirle a aquella persona no juegue con aquello, porque tiene un significado importante y lo que Dios nos dejó escrito y nos enseñó a través de su palabra, algún día nosotros vamos a tener que dar cuenta de todo ello. Así que esto se lo dejo como un paréntesis de allí para que nosotros podamos entender muchas veces y empezar a analizar de ahora en más nuestras respuestas. La palabra de Dios no se utiliza para entrar en conversaciones que tiene la gente del mundo, para nada. Se utiliza para predicar lo que el Señor nos ha enseñado y poder llegar al corazón de aquella persona y reconozca que necesita de Cristo para poder seguir con su vida hacia adelante, ¿sí? Dios proveerá para el holocausto, hijo mío, ¿no? Dice, cuando llegaron a aquel lugar, Dios le dijo, cuando llegaron a aquel lugar, Dios le había dicho, edifica allí a Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Veamos también acá por un momento la obediencia del hijo. Usted imagínese, yo pensaba en mi hijo en la edad de Joel, que yo le diga, vení Joel, acompañame, vamos a realizar un sacrificio. Que yo intente por lo menos atarle la mano, insinuarle a Joel que le voy a atar la mano, que él va a hacer el sacrificio, ¿no? Salí de acá, ¿no? ¡Mamá! Ya queremos que... Sí, imagínense que el sacrificio termino siendo yo, pues volviendo todo moreteado. Pero en este caso, la obediencia del hijo para con el padre, de que el padre le ató las manos, los pies, lo puso allí sobre el altar, para cumplir con lo que el Señor le había mandado al padre. La obediencia, perdón, mi pastor, sí. La obediencia además de la sorpresa, porque su postura de ahí cambia, es maravilloso. Sí. Él se enteraba en ese momento que la respuesta del Padre hace unos momentos atrás de que Dios proveerá para el sacrificio, era Él. Y aún así, entendiendo en ese momento, se entrega voluntariamente allí para poder cumplir con aquello que tenía que hacer el Padre. Si Dios le hubiese pedido a Abraham que lleve a su hijo, ¿sí?,
y que preparan un altar allí, pero que su hijo hubiese, que él hubiese sido el sacrificio y que su hijo hubiese sido aquel que lo tendría que sacrificar a él. Para Abraham hubiese sido quizás en su corazón algo placentero, porque alguien que caminó con Dios toda la vida, alguien con una amistad tan allegada con el Señor, que sea su hijo cumpliendo una promesa del Señor y él siendo el sacrificio, sabiendo que el terminar allí como un sacrificio conllevaba a reunirse con sus amigos, hubiese sido totalmente placentero. Pero el Señor le dijo no, que el hijo tenía que ser. Que cuando él levantó allí el cuchillo, todos lo vemos porque se ven imágenes, que muchas veces o alguna serie o algo, ¿no? En ese momento allí donde Dios le dice a Abraham, le dice no lo hagas. ¿No? ¿Cuál era la intención de Dios allí para con Abraham en ese momento? En algunos comentarios que yo estaba leyendo decía que lo que Dios intentaba hacer allí era desarraigar de su corazón, porque el amor por el hijo le había quitado la prioridad al Señor. Era tan grande el amor que él tenía que todo se dedicaba para su hijo. Entonces, dice allí, tenemos un segundo, nunca fue mi intención sacrificar al muchacho. Lo que yo quería era quitarlo del templo de tu corazón para poder reinar yo en él, sin que nada ni nadie pueda disputarme ese lugar. ¿Hasta qué punto nosotros podemos identificar muchas veces o podemos pensar que Dios nos puede llevar a nosotros para poder entender que lo hemos quitado del primer lugar, que lo hemos quitado del centro de nuestro corazón? Nosotros atravesamos por diferentes procesos y circunstancias muchas veces. Buscamos un montón de alternativas para buscarle respuesta a aquellas circunstancias. Hasta que por último llegamos a la conclusión de que hay una sola persona que tiene respuesta a esa situación que a mí me toca vivir, a mí me toca afrontar. Tenemos esa mala costumbre, falta de conocimiento, o nuestra propia carnalidad muchas veces hace que nuestra última opción sea buscar de aquel quien tendría que ser la primera opción en la respuesta a nuestra situación o a nuestra circunstancia. Es allí el punto límite donde nosotros vemos que caímos tan profundo en el hoyo, pero estamos tan profundo metidos allí en la oscuridad que nos damos cuenta al lugar donde primeramente debíamos haber concurrido. Dios nos muestra y nos identifica todo el tiempo a través de su palabra, todas las prioridades que muchas veces nosotros tenemos. Él nos marca a través de su palabra. ¿Por qué se afanan por las cosas de este mundo? ¿Por qué te afanas por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que te vas a vestir? De esas cosas se encargan la gente del mundo, dice en su palabra. Dice, mirá los lirios del campo. Ni Salomón con todas las riquezas que él tuvo se pudo vestir como ellas se visten, como ellas están. O sea, dando a entender la forma que nosotros tenemos de creer que es el camino por seguir. Hay tantas cosas que el Señor nos marca a través de su palabra que nosotros las dejamos pasar por alto identificando cuáles son las prioridades en nuestros corazones. Así nosotros vemos y nos han enseñado, nos ha predicado un montón de veces el pastor sobre esto también, ¿no? Sobre aquella disposición del hijo para cumplir cargando sobre su hombro aquella leña e ir voluntariamente al sacrificio. En este caso un sustituto, ¿no? Donde Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo y volvió con su hijo, pero aquel que fue sustituto por nuestros pecados, aquel fue a aquel lugar y murió por cada uno de nosotros,
Murió porque fue en obediencia, fue por su propia voluntad, caminaba junto al Padre para poder ir a cumplir aquello que hoy a nosotros nos permite poder hoy estar aquí tratando de entender lo que Él hizo por nosotros. Esa entrega de Jesús por amor a cada uno de nosotros. Cuando lo vio allí, dice que Él, el Señor, le dijo que no lo haga y se dio vuelta y vio allí un carnero trabado en un zarzal. ¿No? Cuando nosotros nos enseñaron, ¿no?, cómo fue aquella corona de espinas así que se clavó allí en la cabeza de nuestro Señor para tener que después ser sacrificado allí por cada uno de nosotros, no por el que está, por el que no crea, sino por cada uno de nosotros. Identifiquémonos nosotros hoy aquí. Identifiquemos nosotros hoy aquí. El Padre sabe lo que sintió Abraham. Dios sabe lo que sintió Abraham porque Él también entregó a su hijo. Y Él tuvo que descargar. Imagínese que Dios te pide entregar a tu hijo en sacrificio y que seas vos el que tenés que matarlo. Bueno, Jesús se entregó y fue el Padre que tuvo que descargar toda su ira con el hijo. Por mi rebeldía, por todo lo que yo pueda identificar en mí, lo hizo. Entregó a su único, entregó a su hijo, entregó lo que era todo para Él, lo entregó allí, en este caso, por amor de cada uno de nosotros. Y cuando llegaron al lugar, dice, bueno, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, porque no hay nadie más grande que él, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Necesitaba más Abraham? ¿Necesitaba más? ¿Que Dios lo bendiga más? Él lo tenía todo. Y él tenía ganado, él tenía a su esposa, él tenía a su hijo, él tenía todo. Y aún así el Señor le dice, te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Hay una frase que yo tengo acá. Acá. Dice, Abraham era pues un hombre totalmente rendido a Dios, completamente sometido a Él y sin nada que pudiera llamar suyo. Había puesto todo en su amado hijo y Dios se lo había quitado. Dios pudo haber comenzado de a poco trabajando en la periferia de la vida de Abraham, pero prefirió ir directamente al corazón y hacer la separación con un solo tajo. Así economizó tiempo y dolor y la acción fue efectiva. ¿No? Abraham lo tenía todo, pero cuando Dios identificó que él estaba intentando ocupar el lugar que le correspondía a Dios con otra cosa, fue Dios y dice, de una sola vez intervino para que eso no suceda. Deberíamos nosotros identificar y sentir cada vez que alguna de estas cosas que nosotros quiere ocupar el lugar del Señor y arrancarlo de nuestro corazón de tal forma que nosotros mismos podamos entender cada día que nada puede ocupar el centro de nuestro corazón que no sea el Señor. Nada puede ser. Dice, esta es la dulce teología del corazón que se aprende en la escuela del renunciamiento. Esa frase me encantó. Esta es la dulce teología del corazón que se aprende en la escuela del renunciamiento. Renunciar
a todo aquello que le quita el primer lugar. Lo cantábamos el domingo pasado en la canción que cantábamos, ¿no? Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón. Dice, sus tesoros verdaderos eran internos y externos también, ¿no? Eran internos, externos y eternos. Tenía todo por tener como amigo aquel que nosotros deberíamos tener como amigo. Por tener en su corazón a quien nosotros deberíamos tener en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Que después te vas a volver millonario? No. Nosotros necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros le damos al Señor el lugar que le corresponde, nuestras vidas cambian, nuestra mente cambia, nuestro ambiente cambia, nuestro alrededor cambia. Nuestras vidas, nosotros empezamos a ver la vida de una forma completamente diferente. Porque lo vemos con los ojos, lo vemos con los lentes con los que mira Dios las cosas. Enfrentamos las circunstancias, las situaciones y todo lo que viene por delante. Puesta la mirada en aquel quien nos llamó y nos trajo hacia el servicio que nosotros tenemos que llevar adelante, teniendo siempre esa seguridad, esa convicción de que aunque no entendamos, debemos caminar por fe, porque Él sí sabe lo que hace. Yo por ahí no lo entiendo, pero Él sí sabe. Dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Estoy seguro de lo que está por delante, aunque no lo entienda. Estoy seguro que va a ser de bendición, estoy seguro porque confío en su palabra, confío en su promesa. Creo realmente en que lo que me dijo que tengo que hacer, lo tengo que cumplir, porque si tengo que llegar a cumplir con un sacrificio, Él traerá, siempre habrá allí un sustituto, Él siempre traerá la respuesta clara a aquello que nosotros muchas veces no entendemos que tenemos que hacer, porque nosotros le decimos Señor, ¿no? Estudiábamos el jueves sobre Gedeón, ¿sí? cuando le pedía confirmación al Señor de lo que tenía que hacer. Y nosotros somos así. Nosotros somos así, le pedimos confirmación al Señor de todo. Pero en este caso dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquello que yo no veo, estoy seguro que lo voy a tener. Porque es una promesa del Señor, porque voy caminando por fe, porque creo en lo que Él me enseñó y me prometió a través de su palabra. Dice el texto de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Tenía no sé, en un segundo. Lo tenía hecho acá. Dice, Abraham es rico, pero el anciano por dentro sonreía. No podía explicárselo a ellos, pero él sabía que nada poseía. Sus tesoros verdaderos eran internos y eternos. ¿No? La gente de afuera a nosotros nos cataloga por lo que ven en nosotros, por lo que tenemos. ¿No? Si ven que tenemos un montón de cosas, nos catalogan creyendo que en este caso sí es rico, tiene un montón de cosas, pero nuestros tesoros son internos. Nuestros tesoros, nosotros no le podemos explicar a la gente cómo nosotros vivimos por fe. Lo que nosotros sentimos en nuestro corazón a la hora de servir a Cristo. Eso la gente de afuera no lo entiende. Yo tengo familiares a quien amo con todo mi corazón, donde creen que yo dentro de la iglesia pierdo el tiempo, donde creen que yo los fines de semana cuando me toca ir a trabajar a la construcción estoy perdiendo mi tiempo. ¿Cómo puedo explicarle yo que lo que yo estoy haciendo allí es un lugar para poder el día de mañana recibir a gente para que conozcan a Cristo? ¿Cómo puedo explicárselo a Dios? Si para ellos hacer las cosas del Señor es perder el tiempo.
¿Yo me tengo que afligir por lo que me dicen? Para nada. Yo oro al Señor y le digo, Señor, yo sé que algún día van a entender que lo que ellos creen que yo hago perdiendo el tiempo es algo maravilloso. Aún en el transcurso de todos estos años no han podido identificar quizás lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Ellos creen que para nosotros es perder el tiempo, que venga de trabajar y que ni siquiera tome un vaso de agua y que venga a la iglesia. Para ellos es perder el tiempo. Que esté el jueves, que esté el martes, que esté el viernes, que esté el sábado, que esté el domingo dentro de la iglesia, para ellos es perder el tiempo. ¿Cómo explicárselo? Que mi corazón se goza cuando yo hago las cosas, cuando yo puedo ser parte de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo dentro de su iglesia. ¿Cómo explicarle yo ese gozo más que orar por ellos y dejar que el Señor trabaje en su corazón para que en algún momento puedan ver que lo que yo hago a mí me hace bien? Pero nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios. Todo lo demás será añadido, todo lo que sea necesario para nuestro diario vivir. No estoy hablando de tener en abundancia absolutamente nada, aunque por obediencia del Señor sigue bendiciendo a su siervo, porque a Salomón le dijo que le pidiera lo que quiera, y él le pidió sabiduría. Y le dio sabiduría, y le dio riqueza, y le dio todo lo que Salomón tuvo. ¿Se lo pidió? No se lo pidió, pero yo te lo añado, te voy a bendecir más de lo que vos te imaginás. Te voy a dar más de lo que vos pensás, ¿no? Y si seguimos, yo puedo hacer ahora una prédica de prosperidad, pero no nos dedicamos a eso, ¿no? Pero Dios te va a añadir bendición. Ahora te voy a bendecir, ahora te voy a bendecir por la obediencia, porque no has permitido que en tu corazón haya otro que no sea yo. Nuestras vidas dependen del Señor para todo lo que hagamos de aquí en adelante. Y si usted quiere, puede en oración hoy, más tarde, mañana, hacer un compromiso con el Señor. Reconocer el tiempo perdido, reconocer los años perdidos. Pero si Él hoy nos da la posibilidad de poder revertir las circunstancias de nuestras vidas para poder empezar a disfrutar del servicio que Él nos permite realizar cada día, nuestras vidas van a empezar a ser completamente diferentes. Si Él nos capacitó, si Él nos enseñó, si Él nos dio sabiduría, si Él nos dio a cada uno de nosotros todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos en nuestra mano, ¿qué estamos esperando para ponerlo en acción? ¿Qué estamos esperando para poder poner por obra aquello que Él nos dio en el transcurso de todos estos años? Cada uno de nosotros debe pensar la capacidad que el Señor nos dio para hacer lo que tenemos que hacer. Sabiduría, esa sabiduría que cada uno de nosotros puede tener. La agilidad que cada uno de nosotros pueda tener para hacer cualquier otra cosa. Y sin embargo, está guardado en aquella habitación donde usted abre y es uno más de tantas cosas que acumula allí adentro. Es hora de empezar a abrir esa puerta y empezar a sacar todo allí afuera. Todo lo que nos sirve, sacarlo afuera, para que esa habitación vuelva a recobrar luz, para que tenga el orden que necesita tener y para que allí pueda estar la persona que necesita estar dentro de nuestro corazón, ocupando el lugar que le corresponde y nunca debería haber perdido.